Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Estamos con Francesc Albardaner. Él es arquitecto, pero es una persona que se ha dedicado durante muchos años a buscar el origen, el posible origen judío de Colón. ¿Qué tal, Francesc? Bien, buenas tardes. Bueno, ahora hay cierto revuelo porque ha habido una investigación llevada a cabo por científicos a partir de los restos que están de Colón y de su hijo en una iglesia en Sevilla, y se ha comprobado que a través del ADN pues hay indicios, porque nunca en esto se puede ser determinativo, ¿no? Hay indicios de que Colón efectivamente era de origen judío, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, A qué es ver, lo que tú has descubierto en todas tus investigaciones? Cuéntanos. a ver. En lo referente a judío, la verdad sea dicha, leyendo los escritos de Cristóbal Colón, en muchos puntos se ve que Cristóbal Colón era judío, o sea que no hacía falta recurrir al ADN para ver que Cristóbal Colón era un judío converso que escondía su verdadera religión. Le podemos denominar un criptojudío. Pero claro, esto se han escrito, hay muchos autores, desde Simon Wiesenthal hasta Sara Leibovich, que ya hace años que han defendido la teoría de que Cristóbal Colón era un judío. Pero claro, hasta que no hay un apoyo científico suficiente, pues la cosa siempre queda quizás sí, quizá no. Ahora, gracias a estos análisis de ADN, pues parece ser, digo parece ser, porque no he tenido la constancia escrita del informe final, ¿no? Porque no existe todavía. Pero si han hecho este documental aceptando que de todas las teorías que se presentaron, la más verosímil es la mía, que es la de que Cristóbal Colón era un judío de Valencia, pues lo vamos a aceptar, porque yo creo que es exactamente lo que era Cristóbal Colón. Y tú dices de Valencia, porque sí que yo he oído y hemos entrevistado aquí a gente que decía que era catalán. Bueno, en todo caso, el tema de en esa época, los países catalanos, pues se hablaba también una lengua similar, ¿no? No, hombre, era la misma. A ver, en el siglo XV, la cultura en Cataluña y la cultura en Valencia y en Baleares era exactamente la misma. Todos hablábamos catalán, como ahora también, pero bueno, algunos no lo quieren reconocer. O sea, Cristóbal Colón, la lengua materna de Cristóbal Colón fue la catalana. Lo que pasa es que este hombre, a mi modo de ver, fue educado por, en una escuela judaica, tuvo un profesor judío que le enseñó a leer y a escribir todas las primeras letras en castellano. Es decir, desde pequeño Colón dominó la lengua castellana también. Y a esto creo que se le llama disglosia, es decir, un hombre que vive en una zona en que se habla una lengua, en este caso la catalana, pero en cambio cuando escribe se pone a escribir en castellano. Y esto que parece raro, a mí que no me lo digan, porque yo cuando fui pequeño, yo vivía en Barcelona, que en una sociedad catalana al 100%, pero cuando fui a la escuela, como estaba prohibido la enseñanza en catalán, yo aprendí a escribir en castellano y mandaba, por ejemplo, felicitaciones a mi mamá, uh, querida mamá, en castellano. Por lo tanto, Colón es un caso de disglosia lingüística evidente. Bueno, ¿cuáles son las evidencias que tú habías visto eh, antes del descubrimiento este del ADN? Porque me parece que yo he leído en alguna parte de que en alguna de las cartas que él escribía a su hijo, pues aparecían letras en hebreo, ¿no? Bueno, esto es una teoría que se veía unas marcas, una rúbrica en el lado superior izquierdo, escritos, y esto es importante, de derecha a izquierda, que quería decir Bet Hai, las dos letras en cursiva del alfabeto hebreo, que creo que significa Baruch Hashem,
que significa loado sea el Señor, creo, o algo parecido. Ujú. Y claro, esto es ya muy significativo de que Cristóbal Colón tuvo una educación judía en su infancia y escribió en judío, incluso en el alfabeto judío cursivo. Hay otro caso también muy interesante, que cuando Cristóbal Colón está en Santo Domingo y llegan las naves del inquisidor Rodrigo de Bobadilla, ya piensa Colón que está en peligro y escribe una carta a su hermano que está en una misión dentro de Santo Domingo, del país. Y le escribe una carta que los que conocieron esta carta y la vieron, estaba escrito en un alfabeto desconocido que no podían leer. Bueno, pues hay autores que consideran que esta carta estaba escrito en hebreo. Pero esto de que lo escribía en hebreo, no lo habían detectado estas personas. Oh, hombre, esto es lo que algunos autores agregan para hacerlo más judío. Pero a ver, para lo que se ve clarísimamente que fue educado en la religión judía, primero, en las citas, solo cita el Antiguo Testamento. Y después, muy especialmente, cuando habla de la reconquista de Jerusalén, habla siempre de forma obsesiva de la reconstrucción de la Casa Santa. Imagínense, no dice el nuevo templo de Jerusalén, utiliza la expresión judía de Casa Santa para denominar al templo de Jerusalén. Y esto pasará según la escatología judía. O sea que Cristóbal Colón, a pesar que decía que era cristiano, en realidad estaba esperando que viniese el Mesías todavía, ¿me entiende? Esto ha sido analizado por dos profesores, de uno de la Universidad de Sevilla, que es don Juan Gil, y otro por don Juan Fernández Valverde, de la Universidad Pablo Olavide, en la que dicen, es que es evidente que este hombre, cuando era pequeño, fue educado en la religión judía y que además leía la Biblia judía. Pero, dicen ellos en forma humorística un poco, si hemos de aceptar que Colón la Biblia que leía era la Biblia judía, apaga y vámonos. ¿Qué significa apaga y vámonos? Pues que hay que hacer borrón y cuenta nueva en toda la historia del origen de Cristóbal Colón. Lo que pasa es que se retienen, no se atreven, porque aceptar que Colón era judío, ellos saben perfectamente que significa enfrentarse a la teoría ortodoxa genovista mundialmente aceptada. Y entonces se quedan en el borde, en el límite, antes de decir, bueno, y esto significa que Colón no fue el Cristóforo Colombo de la teoría genovista. ¿Qué es la teoría genovista? Me suena a que él era genovés, o al menos de Sí, eso se habla, sí, ¿no? Y que se sí, llamaba claro. Cristóforo Columbus. Sí, era genovés, pero la última, la que acepta todo el mundo, es que Cristóforo Colombo nació en Génova, se educó en Génova, fue a la escuela de los laneros genoveses. Por lo tanto, ¿cómo es posible que un niño que ha ido a escuela en Génova, primero, no sabe ni el toscano, lo que actualmente llamamos italiano, ni el dialecto Ligur? Y después, la escritura, la forma de escribir, no es la propia de Génova, sino que la escritura de Cristóbal Colón corresponde a la escritura gótica cursiva catalana. O sea, este niño aprendió a escribir en una de las escuelas de los países, lo que ahora llamamos países catalanes, es decir, Cataluña, Reino de Valencia o Reino de Mallorca. Ahí aprendió a escribir y por eso no sabía ni italiano ni ligur. Pero entonces, ¿dónde nació? Es decir, que según usted era un Cristo judío, como usted dice, pero Sí, nacido dentro de lo que era la península ibérica, no venía de sí. fuera. No, fue su padre el que vino de fuera. O sea, él podía decir, él nació en Valencia, según mi teoría. Según mi teoría, nació en Valencia en una familia judía de tejedores de seda. Se dedicaban al tejido de la seda. Y su madre, judía,
y por lo tanto como judía al tener un hijo le pasó su condición de judío a sus hijos, se casó con un maestro tejedor de seda que emigró de Génova, del genovesado, no, seguramente de Savona, vino con la familia de los Gaboto, bueno, esto es un detalle, y formaron una familia. Teóricamente, oficialmente, tanto el uno como el otro eran cristianos, católicos, apostólicos y romanos, ¿no? De cara afuera, pero de verdad eran una familia mixta, judíos y cristianos. Y entonces, por ser hijo de un genovés, este hombre podía decir con razón, que él era genovés de nación. En Valencia, en este momento, se desconoce por qué, hubo una inmigración de 500 maestros tejedores de seda genoveses que formaron una colonia. Incluso tenían un cónsul que lo representaba delante de las autoridades reales y las autoridades municipales de Valencia. Y entonces es en este ambiente donde crece Cristóbal Colón. Por lo que usted dice, su padre, que viene de Génova, Sí. ¿también tenía origen judío o no? Esto no se lo puedo asegurar. Ya, ya, ya. Pero Pero no hace falta, porque creo que ustedes, en vuestra tradición, lo importante es ser hijo de no, la no. madre. Sí, sí, ¿Eh? sí, no, pero digo que para que el padre, si era cristiano, admitiera que su hijo fuera educado de una manera Seguramente. en el hebreo y esas cosas. Lo que pasa es que él era un hombre solo que se metió dentro de la familia de la mujer, como quien dice. Adoptó las costumbres de la mujer, de toda la familia, ¿no? Ujú. Y, y- y por qué o sea, dentro de lo que vemos de esta cultura que tenía vinculada a la lengua catalana, etcétera, ¿por qué justamente en Valencia y no, por ejemplo, en Barcelona o en Tarragona? No sé. Vale, buena pregunta, porque claro, en unos documentos que se encontraron bastante recientemente, en el año 85, en Tarragona, eran unas cartas escritas por Cristóbal Colón que se desconocían completamente. Entonces, en estas cartas hacen unas cartas de relación a los reyes explicando lo que descubre en sus expediciones en el Nuevo Mundo. Y entonces hace comparaciones. Y aquí viene la sorpresa que cuando ve una isla nueva que todavía no ha estado y ve que es verde, que es lujuriante, que es fantástica, muy bonita, la compara con las huertas de Valencia en marzo, abril o mayo. Luego, cuando ve unos terrenos donde él considera que están al lado de un río y donde se podría plantar arroz, le dice a los reyes, y aquí sacaremos tal cantidad de arroz, sobre todo si vinieran aquí los labradores de Valencia. Se conocía que el cultivo de arroz en Valencia. En otro caso, por ejemplo, llegan a una tribu al lado del mar que enfrente de cada choza tienen montados como un catafalco tejido con palmas, con hojas de palma. Y él dice en estos escritos, pues estos trenzados de las hojas de palma estaban tan bien hechos que incluso serían aceptos en Valencia. Entonces viene la pregunta, ¿cuándo estuvo Cristóbal Colón en Valencia? Resulta que en la teoría oficial Cristóbal Colón jamás estuvo en Valencia. No se habla para nada de Valencia. En cambio, en estos casos parece que el hombre tenía buen conocimiento de Valencia. Y un detalle muy importante, que fue casi el que a mí me ayudó a proponer la teoría valenciana, es porque hemos encontrado un contrato de un hombre que se llama Bartolomé Colom, genovés, que entra, es un contrato para entrar a servir a un tejedor de seda de brocados florentino que se llama Antonio Di Piero. Entonces, fíjese que el aprendiz se dice que es Bartolomé Colom.
ha escrito a la catalana, pero luego ponen coma, genovés, coma. Este hombre, por la edad, podía ser perfectamente el hermano de Cristóbal Colón, que continuaba ejerciendo lo que hacían en su familia, ¿no? Y después hay otro documento que se ha encontrado recientemente, que es muy importante. Se encontró en el año 2004 en el archivo de Simancas, que es el Archivo Real de Castilla, por doña Isabel Aguirre, que era la jefa de referencias en aquel momento, una gran persona, una gran profesional que ahora ya está jubilada. Encontró ni más ni menos que la Inquisición que hizo Rodrigo de Bobadilla en el año 1500, cuando fue por orden de los reyes a Santo Domingo y cogió, y aprendió a los hermanos Colón y los devolvió a Castilla cargado de cadenas. Y entonces, en en toda la Inquisición hay unos testigos que testimonian en contra de los hermanos Colón, y entonces hay unos testigos que dicen, y Bartolomé Colón, el hermano de Cristóbal Colón, hizo cortar la lengua a dos mujeres porque habían dicho que los hermanos Colón eran de baja clase y que habían sido tejedores, y que su hermano menor, Diego Colón, que también estaba en Santo Domingo, había aprendido a tejer seda con un maestro tejedor musulmán. Entonces, ¿a usted qué le parece? ¿Una reacción tan brutal contra estas dos mujeres por decir esto? ¿Estas mujeres decían verdad o decían mentiras simplemente para infamar a los hermanos Colón? Claro, podemos pensar que decían verdad. Si pensamos que decían verdad, ¿dónde podía aprender un aprendiz con un maestro musulmán a tejer seda? Pues ciertamente que ni en Barcelona ni en Génova. En cambio, en Valencia, el tejido de la seda era una de las industrias principales y lo fue durante 300 años. Por esto, creo que el marco ideal para identificar a Colón es Valencia, por esto. Bueno, luego hay otro hecho total y absoluto. Los escritos de Cristóbal Colón, todos son en lengua castellana, ¿de acuerdo? Sí. Y hay dos. La lingüística actualmente es una ciencia poderosísima. ¿Por qué? Con el invento de los ordenadores, todos los trabajos de textos permiten una rama de la lingüística que es la lingüística forense. O sea, los lingüistas forenses cogen unos escritos como los de Colón y analizan si aquella lengua, tal como está escrita, es la lengua materna del quien lo escribe o no. Bueno, pues hay dos estudios de dos profesores universitarios, uno que es del doctor Luis de Izaguirre y Maura, de la Universidad Pompeu Fabra, y otro de Estel Irizarry, de la Universidad de Georgetown, que han estudiado con estos nuevos métodos de lingüística forense los escritos de Colón, y ambos, uno en Barcelona y otro en Washington, han llegado a la conclusión que debajo de los escritos en castellano de Cristóbal Colón subyace la lengua materna de este hombre, y la más probable, uno dice más probable, la otra ya lo declara definitivamente, era la lengua catalana. Bueno, sin duda, esto refuerza algunas tesis que ya estaban en el aire, estos hallazgos, digo, del ADN, ¿no? Porque lo que se ha encontrado es una evidencia científica, pero como siempre en las ciencias, nada es definitivo, es decir, es, tienen huellas de un origen judío en su ADN, pero esto no significa de que se hayan sentido judío, sino que podría ser alguien que 200 años atrás tuviera algún pariente judío y que hayan pasado de buena fe al cristianismo y que toda esta historia no sea más que una elucubración más, como también se dice
de otros personajes importantes de la historia de España, como el propio Cervantes, ¿no? Por ejemplo. Pues le agradecemos mucho que nos haya atendido y explicado todos estos descubrimientos y hallazgos y investigaciones en torno a la figura de Colón, que como sabemos está muy lejos en el tiempo y a pesar de todos estos avances científicos seguirá siendo un enigma, ¿no? Es decir, que todavía le queda a usted, Francesc, que muchas cosas que investigar y para reforzar o para rebatir lo que ha encontrado hasta ahora. Muchas gracias por habernos atendido. De nada, a ustedes. Buenas tardes.